Bueno, tengo entendido que ahí se está grabando. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Ya llegando, como les venía anticipando un poco eh, en las clases anteriores, llegando al fin de esta cursada, entendiendo que muy prontamente estamos cerca del examen. Examen que es una instancia evaluativa, no es ni una carta de documentos ni una tesis doctoral, es entender de que le damos una continuación a toda esta cursada. ¿Sí? Bueno, como verán, estoy en otro lado al que suelo estar, para que sepan, ¿sí? Nos encontramos hoy teniendo que hablar del tema, los dos últimos temas, mejor dicho, ¿no? No sé si lo tienen anotado, no sé si lo pueden visualizar bien, pero recuerdan que los últimos dos temas que habíamos hablado en su momento era esta cuestión, ¿no? Del entrenador como agente de cambio y el trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? Me pareció interesante poder en una primera parte demostrarlo por separado, ¿no? Entendiendo explícitamente por qué se le denomina al entrenador como agente de cambio y dónde hay un trabajo inter y transdisciplinario, pero ahora entendiendo que esta segunda parte de año la aplicamos con la psicología deportiva en cuanto al fútbol, veo mejor poder articularlos, que ya lo iremos viendo por qué, ¿no? Es esto por ver que el rol del entrenador en dinámicas tanto justamente interdisciplinarias como transdisciplinarias que avalan al fútbol en sí. Siempre está bueno poder ver que el entrenador moderno siempre se lo denomina como un facilitador de procesos, ¿no? Dentro del fútbol, obviamente. Porque la capacidad que tiene para influir se basará tanto en lo técnico como en lo táctico, pero sobre todo en lo que impacta en el equipo o mismo en la cultura del equipo en sí. Recuerden que cuando hablamos de cultura de equipo, hablamos de hábitos de trabajo, la revolución emocional que maneja el equipo y la calidad de comunicación que hay entre las mismas, ¿sí? Porque un contexto justamente donde el rendimiento va a depender tanto de lo físico como de lo psicológico, ahí es donde ustedes se convierten en ese agente que promueve que una transformación que conduzca ambas, que conduzca lo psicológico a la hora del fútbol y lo físico de manera articulada. Entonces, esa es la premisa, recuerden, como ese agente de cambio, que busca esos cambios constantemente. Porque el fútbol va a mostrarse momentos en los cuales va a ser clave lo físico y va a ser clave lo psicológico, pero a la larga siempre van a estar articuladas de la mano. ¿Sí? Eh, poder justamente y poder justamente, ¿no? Adoptar rutinas saludables desde el término futbolístico, de entender de que a la hora del fútbol tiene que haber comunicación, valores, cooperación, responsabilidad, ¿no? Y sobre todo esa resiliencia competitiva. ¿M? Por eso, llegando a esta premisa del el entrenador como agente de cambio, está bueno poder ver qué implica que sea ese agente en cuanto al cambio, ¿no? Yo en la ficha los voy a poner como ítems. Ustedes lo pueden verlos de la manera que quieras. Pero lo más importante que cuando se dice que el entrenador promueve el cambio o es un agente de cambio, el entrenador modela, el entrenador define, el entrenador gestiona, ¿no? El entrenador articula metas, el entrenador gestiona esa regulación emocional, el entrenador define ese clima que se va a desenvolver en el equipo y sobre todo modela qué comportamientos, chicos, ¿sí? Por eso está bueno ver que todos estos pasos que mayormente realiza el entrenador no se imponen, se construyen. ¿Cómo se construyen? Eso desde uno puede decir desde la coherencia, esto es más desde la escucha activa, ¿no? Pero sobre todo es siempre brindando nuevas perspectivas al jugador. O sea, se construye brindándole algo distinto al jugador que se presente como al equipo en sí también, ¿no? Por eso, yendo a estos conceptos, la primera premisa que aparece como director técnico es esto del trabajo interdisciplinario, ¿sí? El fútbol de alto rendimiento siempre va a exigir distintos enfoques, distintas especialidades que aporten desde un marco en particular sin perder ¿qué? La unidad del jugador, ¿sí? Es clave mantener el campo, coordinar justamente entre los demás para dar una función con el objetivo, como se le dice, compartido.
¿Mm? El trabajo interdisciplinario con esto se va a caracterizar por tres grandes conceptos eh, que hacen que se desarrolle en sí, ¿no? El primero, recuerden que es la complementariedad, ¿no? Esto quiere decir que cada área, no pueden decir las que se les ocurra, ¿no? Psicólogo deportivo, preparación física, nutrición, kinesiólogo y demás, aporte información desde su perspectiva, ¿no? Para dar ese objetivo compartido que hablábamos, ¿no? La coordinación, ¿no? Coordinación planificada, ¿no? Eh, que esto quiere decir que cada área en particular, que, que así como haya una coordinación en un objetivo compartido, bueno, haya una planificación de todo esto también, ¿no? Porque si tengo el objetivo compartido, bueno, ¿qué datos voy a circular? ¿Qué objetivos comunes voy a tener? ¿Qué cronograma voy a proyectar, ¿no? Para poder realizar. Y que sobre todo, y esta para mí es la más importante, es justamente el intercambio constante. ¿Mm? Que no por tener una profesión tengo que llevar adelante el equipo. Nadie es cacique en el fútbol, ¿sí? Y nadie tiene por qué ser indio tampoco, sino saber que siempre hay un intercambio fluido entre cada profesión, ¿sí? Ni hablar con ustedes, que son el director técnico. ¿Mm? Eh, por eso está bueno poder ver que siempre la solución va a surgir, o la solución, la respuesta, al lado que quieran verlo, va a surgir desde la interacción entre las áreas, ¿sí? No desde el trabajo aislado. Nadie por saber más va a ser más, chicos, sino justamente la sumatoria de todas las mismas, ¿sí? Eh, Esto si lo vemos del alto rendimiento también, ¿no? Ahora, si lo vemos de una cuestión más formativa, este enfoque interdisciplinario, ¿qué va a promover? Va a promover eh, una detección temprana de dificultades. Si lo uso del término más psicológico, implica que si yo le doy palabra a eso, lo puedo justamente somatizar, lo puedo razonar. En el fútbol lo mismo. Si yo desde temprano, paulatinamente, doy concientización a todos estos temas y los fomento, va a haber un mayor preconcepto de la misma y que puede implicar que se trabaje también. ¿Sí? Y cuando hablamos de ese preconcepto, ¿sí? Eh, ahí está bueno articularlo con este otro trabajo que es el transdisciplinario, porque el trabajo transdisciplinario, el paso más profundo va a ser la integración de los saberes, se dice, ¿no? Desde la psicología deportiva. Esto quiere decir que donde las fronteras entre disciplinas comienzan a diluirse, se van a generar ¿qué? Lenguajes compartidos. Porque acá no se trata solo de coordinar, sino de construir una visión común. ¿Mm? Y esto para que se entienda mejor. Porque en entornos transdisciplinarios, las profesiones comprenden elementos básicos, ¿sí? De las demás disciplinas. Se va a generar un modelo conceptual unificado sobre el jugador, ¿sí? Se va a priorizar las dinámicas de una comunicación más directiva. Se va a trabajar desde un mismo mapa mental, ¿sí? Que esto es el sujeto, o mejor dicho, el futbolista, como sujeto biopsicosocial, ¿sí? Entonces, para sacar tanto lenguaje y entender en un principio qué es lo que le cambia acá, que acá es más no por tener una profesión, ¿no? Vamos a realizar una situación en particular o saber de una situación en particular. Es todos aprender desde un mismo lado. Nadie lo dijo, pero lo digo yo. Vale, y pero entonces en el interdisciplinario, ¿qué? ¿Hay algunos que no van a saber cosas? No, sí, también. Y ahí está lo interesante. Siempre tiene que haber ambas, ¿sí? Eh, siempre tiene que haber una meta en particular con un objetivo, ¿sí? Porque si todos caminamos para el mismo lado, yo no voy a mirar solo mi sendero, voy a mirar el sendero al lado también, ¿sí? Es saber de que justamente se articula todo esto. Porque si nos cejamos solo por un lado, o nos gana el ego o nos gana la rigidez, es la realidad. Porque por eso un trabajo transdisciplinario va a permitir que un entrenador pueda reconocer indicadores más emocionales, más que deportivos, ¿no? Va a permitir justamente o que haya, ¿no? Lenguajes comunes en la retroalimentación, ¿no? Que haya espacios más compartidos de reflexión, ¿no? Que haya una planificación integrado, ya sea desde lo físico como desde lo emocional, que haya todo un mayor equilibrio aún y, y más concientizado en sí. Por eso, fíjense que a mí me gustó primero hablar como que el transdisciplinario es el consecuente del interdisciplinario.
¿Qué quiere decir esto? Que ante cada saber epísteme de uno, ¿no? Decir, yo me enfoco desde esta meta, sabiendo qué es lo que tengo que hacer, entendiendo que cada uno sabe esto y podemos ir en compartido. Bueno, a la larga, cuando hay un buen trabajo de equipo, todos nos apoyamos, ¿no? Todos nos terminamos generando, que ahí es donde eh, equivale al siguiente tema, que es esto de todos terminamos teniendo una convergencia, ¿no? Porque el entrenador como agente de cambio va a necesitar justamente el trabajo conjunto entre las distintas áreas, ¿sí? Porque un buen liderazgo va a funcionar justamente como un puente que articula todo lo interdisciplinario con lo transdisciplinario. Esto lleva tiempo. Nadie nace sabiendo y nadie lo termina justamente haciendo de un día al otro, ¿sí? Porque justamente siempre se dice que un equipo técnico va a operar desde una lógica integrada, ¿sí? Esto implica que los jugadores comprendan, ¿no? Las indicaciones, que se pueda reducir como la hegemonía de lo táctico y poder acompañarlo desde lo físico y lo psicológico, que se puedan también promover, ¿no? Por ejemplo, hábitos de autorregulación y tener pensamientos más estratégicos, ¿sí? Y que sobre todo, chicos, que la comunicación sea más clara y menos reactiva. ¿Mm? Por eso está bueno poder ver que a la larga se tiene que permitir que el entrenador tenga una mirada integral, ¿no? Del futbolista, que es cómo piensa, cómo aprende, cómo gestiona, ¿no? Cómo se vincula con sus compañeros. Preguntas esenciales para hacerse siempre. Y que por eso está bueno poder ver que un sistema, ¿sí? Va a, en este mismo, un sistema deportivo, va justamente a que va a combinar esa agencia del entrenador con esos ambos enfoques que venimos hablando. Porque va a producir justamente efectos en el desarrollo del futbolista, ¿sí? Esos efectos son dinámicos, no son estáticos, en el sentido de que se llegan y ya está, ya lo aprenden de memoria, ¿no? Eh, porque justamente teniendo un buen aprendizaje del jugador y generando en esa implicancia de estos enfoques que venimos hablando, va a hacer que el jugador se adapte al clima del equipo y que tenga más confianza, que haya una mayor comprensión del juego, ¿no? Sino que no es solo el qué hacer, sino el por qué, que pueda percibir justamente esa coherencia y seguridad que le brinda tanto el equipo como el DT, ¿no? Que, que el jugador puede internalizar esa clave emocional, ¿no? Esto es decir, la autonomía progresiva, saber cómo distribuir mis emociones y que sobre todo se pueda promover una cultura de aprendizaje, chicos. Eso es lo más importante. Y que cuesta mucho, porque un jugador cuando ya está jugando una situación competitiva, eh, que le pasa al ser humano, ¿no? Es decir, yo ya sé de fútbol. Y lo ideal es siempre seguir aprendiendo un poquito más. ¿Mm? Eh, y por eso está bueno ahí ver que a la larga, ¿no? Si le damos una mayor profundización, ¿no? Que el entrenador es ese arquitecto de contextos, ¿sí? Porque ser agente de cambio va a implicar también diseñar contextos, ¿sí? Que faciliten un mayor comportamiento todo. ¿Mm? Porque un entrenador que comprende la lógica del aprendizaje va a saber que justamente todo cambio surge desde una charla, una corrección técnica, y que sobre todo muchos cambios van a surgir desde la forma en la que se organiza la práctica, desde el desafío que uno propone, de la manera en la cual se distribuyen los roles, el nivel de autonomía y demás, ¿sí? Porque en este sentido, el entrenador va a actuar justamente como un arquitecto donde el jugador pueda experimentar, pueda equivocarse, pueda corregirse, ¿no? Sin temer a esa sanción emocional, ¿sí? Y para que se entienda mejor. Este va a favorecer el desarrollo del atleta pensante, ¿m? Que haya una mayor pluralidad de conceptos y que pueda haber un diálogo fluido y no una sensación del tener que, ¿no? Eh, es poder ver que le brindo ese espacio, porque si hicimos con ese arquitecto, tengo que construir ese espacio también, ¿sí? Por eso, si lo vemos desde un trabajo más interdisciplinario, se puede desarrollar acá una dinámica operativa, ¿sí? Porque en lo interdisciplinario, recuerden que no solo basta con que cada profesional sepa lo suyo, ¿sí? Sino que también haya un modelo operativo, porque algunos recursos justamente se van a fortalecer acá y mediante distintas dinámicas. Y esto puede ser desde una reunión breve y frecuente, ¿no?
enfocándose en lo físico, en lo emocional, en lo táctico, desde un lenguaje unificado, saber que justamente evitamos tanto tecnicismo innecesario y tener a veces una mayor llegada y comprensión, ¿no? Esto que hablamos, desde el igual igual, ¿no? Poder tener una evaluación compartida, el saber que si bien ustedes son directores técnicos y ustedes tienen a la larga, ¿no? El final de la palabra, no deja de ser algo visto en conjunto, ¿no? Poder ver que justamente se construye una mirada integral, ¿sí? Y por eso, si tenemos que dar como una simple definición de trabajo interdisciplinario, es la dinámica operativa. Y así como hablamos del trabajo transdisciplinario, es la cultura compartida, ¿sí? Porque justamente lo transdisciplinario no va a ser solo por lo táctico, ¿sí? Sino que va a requerir una cultura de trabajo, que va a estar basada en la cooperación genuina entre profesionales, ¿sí? Y que recuerdan que va a aplicar todo esto que veníamos hablando, ¿no? Ese, desde el entrenador que pueda reconocer algún distinto signo emocional y poder acompañar a ello también, más allá del equipo técnico, el psicólogo deportivo, que el preparador físico pueda ver que a veces no todo es un cuerpo, sino que hay distintas sensaciones que generan alteraciones en la percepción del esfuerzo y demás, ¿no? Distintas situaciones que hace que se trabaje en un lenguaje fusional, ¿sí? Que puedan tener distintos preconceptos para poder acompañarse entre sí y trabajar desde una a la larga, ¿no? Sola perspectiva, ¿sí? Y por eso, si tenemos que darle brindarle como una pluralidad hegemónica a este concepto, se dice siempre que la base articuladora acá es la psicología deportiva, ¿sí? Esto quiere decir que va a aportar justamente un puente conceptual entre esas áreas, ¿sí? Porque desde la comprensión justamente del funcionamiento psicológico del jugador, que hace que permita que traducir necesidades emocionales, ¿sí? Ya sean ajustes técnicos, tácticos o físicos. ¿M? Por eso, acá lo psicodeportivo no va a intervenir solo para resolver problemas, sino para justamente optimizar el sistema de aprendizaje. ¿M? Y esto quiere decir que el entrenador que trabaja desde un enfoque humano, ¿sí? Interdisciplinario y transdisciplinario, se va a volver un constructor de realidades deportivas, ¿sí? O como decíamos, arquitecto de contextos, ¿no? Eh, Siempre hay que, acá la clave por eso es acompañar los procesos, fomentar la reflexión, integrar los saberes y sobre todo cuidar el bienestar, chicos. Es lo más importante, ¿sí? Porque la psicología deportiva aplicada al fútbol siempre va a brindar herramientas conceptuales, ¿sí? Va a sostener enfoques deportivos, va a materializar estas herramientas que estamos hablando, ¿no? En el día a día y va a hacer que el fútbol del futuro en todas sus categorías exija entrenadores capaces de pensar, sentir y trabajar en red, que eso es lo más importante de todo, ¿sí? Bueno, con esto ya focalizamos el último tema del año o de la cursada, ¿sí? Como venimos hablando con cada tema, está bueno poder ver si nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo estoy brindando? ¿Cuándo estoy, cómo hago para promover ser un agente de cambio? ¿Cuándo estoy brindando, optando el cambio? Cuando le muestro algo distinto a lo que suele ser, ¿sí? Sin sacarlo de su eje, porque por algo hace y sabe lo que sabe y tiene sus limitaciones, pero sabiendo que siempre le pueden brindar otra parte más de eso. Y cuando, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo interdisciplinario, cuando justamente le doy un enfoque claro a trabajar, sabiendo las capacidades que tiene, los distintos saberes y demás. Y cuando brindo un trabajo transdisciplinario, cuando lo integro con los otros. Que si yo tengo un 3 y bueno, tengo que saber cómo, cómo es mi compañero que juega de 5 de 8 de saber de que justamente comparto esa banda, ¿no? Y demás. Mi idea, chicos, después igual tengo entendido que se los va a decir Juan o Cande, mi idea es que la clase que viene sea sincrónica para poder brindar así una cuestión más de dudas, ¿no? Previos al examen. El examen lo voy a definir obviamente en estas semanas. La realidad es que me gustaría que sea un oral. Todos saben que el oral no fue tan exigente, ¿sí? Eh, Acá sí que sería más o menos esa misma modalidad. También es verdad que dado cómo fue esta segunda parte de la cursada, lo podríamos hacer también, ser un trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, de todas formas, le estamos hablando de todo esto. Bueno, espero que estén bien.
y estamos hablando.